Dios les bendiga, bienvenidos a esta hermosa mañana. Soy Maggie. Bienvenido a una transmisión más en vivo. Espero hacer un live corto, ¿verdad? No hacer un live largo. Estaremos tratando siempre, estaremos viendo Génesis. Esta vez vamos a ver Génesis 35, 22. Vamos a ver qué pasó en Génesis 35, 22. Bienvenido, bienvenida. Si usted ve por primera vez si usted ve por primera vez, ¿verdad? Estos mensajes que extraemos de la Biblia, porque es de la Biblia, ¿verdad? Que extraemos estos mensajes. Traemos libros de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver esta mañana las consecuencias de la negligencia, las consecuencias de cuando una persona es muy despreocupada, ¿verdad? Las consecuencias de ser demasiado confiado. Sabemos, ¿verdad?, en qué tiempo estamos viviendo. Vimos ayer la violación de Dina. Cuando Dina fue amancillada, la Biblia te dice que fue amancillada, pero amancillado quiere decir, ¿verdad?, violación. La violó un príncipe, hijo de Amor. Amor quiere decir asno, quiere decir burro. Eso quiere decir el nombre, eso significa el nombre de Hamor. No amor, ¿verdad? Porque si usted lo busca en la Biblia se encuentra escrito H-A-M-O-R, Hamor. Si quién era hijo del rey Amor. Entonces, pues, Siquén, siendo un príncipe, ¿verdad? Pasó muy en alto lo que es el respeto, la confianza, ya que Dina había asistido a una fiesta pagana de ellos. Entonces, él se aprovechó. ¿Verdad? Siquén se aprovechó de esa fiesta. Y pues de esa fiesta, ¿verdad?, salió una violación, salió una venganza, porque los hermanos de Dina no dejaron eso así. Bueno, lo siento por las llamadas, pero en este momento, ¿verdad?, vamos a desarrollar Génesis 35, 22. La palabra de Dios dice así en la Biblia. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, dice, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Bueno, y ahí te da los nombres de todos los hijos de Jacob. Pero nosotros vamos a hacer énfasis en Génesis 35, 22. ¿Verdad? Estamos en las consecuencias del ser demasiado confiado, de ser demasiado despreocupado, porque Jacob pues no ponía atención. Él fue un profeta de Dios, Jacob fue un profeta de Dios, fue un siervo de Dios. Fue a Jacob que Dios le dio los 12 hijos que después vinieron a ser los patriarcas del pueblo de Israel. Que Dios añada bendición a su bendita palabra de Dios, que ya es bendita. La palabra de Dios es bendita porque Dios la ha bendecido. Así de que ya hemos leído Génesis 35, 22, donde se da otro caso de incesto. Ya no se da un caso de violación en la familia de Jacob, sino que se da un caso de incesto, ¿verdad? Porque Bila fue mujer de Jacob, y pues Rubén pasa en alto, ¿verdad? Que Bila es
concubina, que es esposa, porque la concubina, quiero decirle que la concubina en el Antiguo Testamento tenía los mismos derechos, iguales derechos que una esposa. Así de que esta mujer le pertenecía a Jacob. Bila le pertenecía a Jacob. Bila no era esposa ni concubina de Rubén. Más bien, Bila era la madrastra de Rubén. Y Rubén pues no respetó ni a su padre ni a su madrastra. Vemos que vamos a proceder en el versículo 21 del capítulo 35, donde dice: y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Migdal Edar significa torre del rebaño. Entonces Jacob salió Israel, que ya Jacob se llamaba Israel. Dice que plantó su tienda más allá de la torre del rebaño. ¿Qué sucede cuando la tienda, verdad, está más allá de la torre del rebaño? Pues lo que se va a mover van a ser ciertos hechos vergonzosos, como el caso que sucedió aquí de Bila, de Rubén con Bila. Y si usted ve que la Biblia no te da como más detalle, ¿verdad? Más que solo este versículo 22 del capítulo 35, donde dice que Israel moraba en aquella tierra y que fue Rubén, dice la Biblia. No dice que fue la mujer que fue a buscar a Rubén, que lo sedujo, bla, bla, bla. No. Aquí dice que fue Rubén y durmió con su madrastra, durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, y punto y aparte. Lo supo, dice que lo supo. Jacob se dio cuenta de lo que su hijo hizo, pero Jacob, cuando tú ves la persona de Jacob, tú ves que Jacob como que no es tan acelerado, ¿verdad? Como actuar, porque Jacob aquí en el momento no actúa. No vamos a ver que Rubén, no vamos a ver que Jacob, ¿verdad? Que ya se llamaba Israel, enfrenta a su hijo, ¿verdad? Y le reclama. Pero si usted ve que Rubén, pues, después que hace ese acto sexual, ese acto deshonesto con su madrastra, cuando Jacob pone la tienda, dice, más allá de la torre del rebaño, que quiere decir Migdal Edar. Entonces, cuando se da este hecho, este fue un acto insolente. Rubén sabía que él era el primogénito. Y pues el primogénito era el que tenía el derecho a una doble porción de bendición. Entonces, pues Jacob lo llega a saber, no le reclama en el momento a Rubén, aunque él se dio cuenta en el momento, pues él no actúa. Jacob no le reclama, no lo castiga, nada, pero leamos Génesis 44:9. El pecado azota después que se comete. El pecado azota después que se comete, y hay una infracción del pecado, porque de parte del pecado, porque vamos a ver qué pasó. Génesis 44:9 nos dice, vamos a leer aquí, ¿verdad? ¿Qué sucedió? En el momento Jacob, que ya se llamaba Israel, no le reclama nada a su hijo. Pues wow, pues Rubén quizás
pensó, ¿verdad? Creyó que todo se iba a quedar así, ¿verdad? Entre su padre y él. Pero vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver qué sucedió con los hijos de Jacob, qué sucedió con los hijos de Israel. Mire, Génesis 44:9 dice: aquel de tus siervos en quien fuere, permítame, 44:9. Bueno, creo que aquí me equivoqué en la cita, pero cuando a la hora que hay que bendecir a los hijos, no es Génesis 44. La cosa es que cuando hay que bendecir a los hijos, cuando llega el momento de la bendición oral, ¿verdad? Con palabras. Entonces, aquí está la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Es Génesis 49. Vamos a ver qué pasó con Simeón y Leví. Vamos con orden. Dice, bueno, él empieza en orden. La profecía de Jacob está en orden en Génesis 49. Y mire lo que un padre, mire, un padre tiene el poder en su boca de bendecir y maldecir su generación, su prole. Porque mire, Génesis 49 dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Vemos que Jacob, como jefe de familia, como padre de familia, no fue a llamar a otro profeta, ¿verdad? No fue a llamar a nadie más, sino que él se encargó de su propia familia y él se encargó de darle esta profecía, ¿verdad? A sus propios hijos. No fue a traer a nadie más para que le profetizara a sus hijos, ni fue a buscar a nadie más para que le pusieran mano a sus hijos. Y mire, dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Mire, hay personas que dicen que los pactos no se rompen. Hay personas que creen, ¿verdad?, que porque Dios un día los llamó, ellos son llamados de por vida, que pueden hacer lo que quieren, pueden cometer los errores que quieren, pueden andar fraudulentando, hasta robarle a Dios ofrendas, diezmos y todo, y que siempre Dios sigue con el mismo llamado. Mire aquí está, la Biblia te demuestra bien. La Biblia te demuestra que pues, mira, Rubén perdió la primogenitura. Ya no solo Esaú es un ejemplo de que perdió la primogenitura y dice que Esaú la lloró la pérdida de la primogenitura con grandes lágrimas. Después que Rubén pecó acostándose con la mujer de su padre, con su madrastra, él creía que todo iba a seguir igual, pero sorpresa, al momento de heredar las bendiciones eternas, se llevó una tremenda sorpresa, porque aquí Jacob no les está dejando un patrimonio económico, no les está dejando. Si tú ves cómo eran las herencias en el Antiguo Testamento, eran más que todo orales. Depende lo que tu padre, tu madre te profetizara a ti antes de morir, días antes que estuviera ya la persona cerca de la muerte. Claro que se está hablando de siervos del Señor. Entonces dice que aquí Rubén se lleva una tremenda
sorpresa, porque Rubén era el doblemente bendecido. Era el doblemente bendecido de todos sus hermanos, pero por cuanto él cometió vileza, dice Jacob, entonces le es quitada esa doble porción. Cuidado para aquellos que creen, que dicen que tienen grandes ministerios porque les gusta que les vengan a profetizar, que les digan que ellos son reconocidos en el infierno, que hasta el diablo los conoce, quiénes son. Ay, que arcángeles y querubines saben quiénes ellos son, y un gran ensalzamiento. Y qué bonito, ¿verdad?, que les profeticen. Qué lindo, ¿verdad?, que les digan, tú tienes doble porción de unción y un montón de cosas. Pero hay que conocer y darse cuenta por medio de la palabra que si Dios un día te dio un ministerio, te dio 2 ministerios, te dio 3 ministerios, el Señor te dio diferentes maneras como servir, el Señor te multiplicó porque el Señor es bueno, el Señor te dio dones, talento, el Señor te dio, pero la persona es desagradecida, la persona empieza a agarrarse toda la gloria para él, para ella, empieza a ensalzarse, cree que puede pasarse de la raya, cree que puede hacer lo que le venga en gana, cometer incesto, cometer latrocinio, cometer violación, cometer cuanta cosa quiera la persona. Pues como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiso decir Pablo? Pues esto le pasó a Rubén. Rubén creyó poder hacer lo que le daba la gana, poder agarrar la mujer de su padre. Lo hizo, pero al momento de la herencia espiritual, al momento de la herencia profética de su propio padre Israel, se llevó tremenda sorpresa, que se dio cuenta que ya no era el bendecido con la doble porción. Ya vemos que no solo Eliseo pidió una doble porción del Espíritu Santo, así como en estos tiempos que muchos quieren despertar un avivamiento de parte del Espíritu Santo, pero te tengo una nueva. El que se encarga de los verdaderos avivamientos es Dios mismo. Y ningún hombre humano y ningún ministerio carnal puede despertar un avivamiento en las masas, en las personas, porque eso viene de Dios. Mira Jacob. Jacob conocía el poder de la profecía. Jacob conocía el poder que Dios delegaba a un profeta, porque Jacob fue un profeta. Y al parecer Rubén se creyó más que su propio padrecito. Al parecer Rubén, que porque era el primogénito, el de la doble porción, porque estaba más joven, porque estaba más guapo, ¿verdad? Se pasó de listo. Tomó la mujer que no era de él, sino que la que era de su padre. Y eso es incesto. Es incesto también. Entonces, vemos que Rubén perdió la doble bendición. Rubén perdió la bendición, todas las bendiciones de un primogénito. Entonces dice aquí, principal en dignidad, dice Génesis 49, que eso era Rubén, principal en dignidad, principal en poder. ¿Cuántos les gusta ser los principales? ¿Cuántos les gusta solo posiciones de poder, posiciones de altura? De ser los primeros, las primeras, ser siempre los cabezas. Rubén creyó que por ser la cabeza, por ser el primero en todo. Ese es el cuidado que los líderes deben de tener, porque la mayoría de los líderes tienen un defecto. Y es que siempre quieren ser los primeros, quieren ser siempre los delanteros. El que tiene espíritu de líder tiene muchas cosas buenas, pero también tiene ciertas cosas que si no las equilibra y se pasa de nivel, pues vienen a ser factores que vienen a ser como defecto en la persona. Entonces, vemos que Rubén era el principal en dignidad, principal en poder. Dice que era impetuoso como las aguas. No serás el principal. Mira el padre
El padre Jacob le quita eso a Rubén por cuanto subiste al lecho de tu padre. Llega el momento en que pues Jacob, ¿verdad?, le deja saber de frente a su hijo que sí, él sabía lo que había pasado. Y dice aquí: entonces te embeleciste subiendo a mi estrado, te embeleciste. Hubo rebelión, hubo vileza de parte de Rubén, como cuando dicen que un hecho se hace con alevosía y ventaja, premeditado. Cuando un hecho la persona lo ha hecho premeditado porque lo estuvo pensando una y otra vez, porque lo maquinó, estuvo maquinándolo. Y de eso te habla el libro de Proverbios. O sea, el Jacob te dice aquí que este fue un hecho vileza. Dice aquí: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma. Jacob no le gustaba la violencia. Jacob no era violento, Jacob no era chismoso. Si tú ves aquí, dice que supo lo de que hizo su hijo Rubén. Supo lo que su hijo Rubén hizo, pero se quedó callado, se lo guardó. Pero en el momento de entregar las bendiciones eternas, la profecía de las bendiciones eternas, allí habló Jacob. Dice Jacob que en su consejo del Simeón y Leví no entre mi alma, dice, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. La ira es dura. Te lo dice aquí: yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esa es una profecía que te encuentras en Génesis 49, en el momento que Jacob le está dando profecías, herencias espirituales a sus hijos. Yo te voy a decir que los padres tienen autoridad, tienen poder en su boca, más si todo, si se trata de un siervo o una sierva de Dios. Dios le delega a ese siervo, Dios le da para bendecir o bien para maldecir a su propia generación. Porque aquí Jacob, al final de sus días, Jacob le pasa pues la facturita, ¿verdad? Le pasa la facturita a los hechos de sus hijos. ¿Y qué quiere decir eso también? Que Dios como Padre, Dios también como Padre Celestial, no quiere decir que no está viendo lo que la humanidad hace. Dios como Padre no es que no está viendo qué es lo que hacen sus hijos, hacen sus hijas. Y como bien dicen, ¿verdad?, que Dios no tiene hijos preferidos, que Dios no tiene hijos predilectos, ¿verdad? Que no nos equivoquemos, que alguien por tener mucha revelación, por tener muchos sueños, por tener muchas danzas, por tener muchos mensajes, no nos equivoquemos que alguien pues porque predica mucho, porque canta mucho, ya es el preferido, es la preferida, que puede hacer lo que le venga en gana, puede hacer y deshacer dentro de la obra de Dios, puede pedir un montón de dinero en el nombre de Cristo, puede hacer proyectos y proyectos y nunca entregar cuenta a nadie, ni siquiera a Dios. Pues no hay que equivocarse, porque la palabra es clara. Tarde que temprano la factura es pasada, tarde que temprano, y qué más tremendo es, ¿verdad?, que la factura sea pasada para el final de los días de la vida de una persona, ¿verdad? Y Gálatas te dice que hay una ley que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Rubén cosechó vileza, cosechó
él cosechó, ahí te dice, Jacob te lo explica bien claro que fue lo que él sembró y cosechó, aunque él tenía puntos buenos, él también defendió a José, ¿verdad? Lo defendió. Él tenía puntos, él tenía puntos buenos como persona, ¿verdad? Pero vemos, mis hermanos, que el poder pues de ser el primogénito, ahí dice que Rubén era el principal, que Rubén era fuerte. Ahí te describe un poco Rubén, quizás era un hombre así, ¿verdad? Muy fuerte, quizás de carácter y también de contextura de cuerpo, ¿verdad? Porque ahí te dice un poco, Jacob, te habla un poquito de Rubén, ¿verdad? Te dice que Rubén, pues, el principal, la fuerza, dice Jacob que Rubén, pues, tú eres mi primogénito, le dice, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Probablemente, pues, Rubén siempre estaba en todos los negocios de su padre, pues, le ayudaba y como que eso quizás, ¿verdad? Empezó él a pensar un poquito diferente, no le suena así como a alguien que se llamaba Lucy, ¿verdad? Como uno que se llama Lucifer, ¿verdad? Que cuando estaba en el cielo, pues no se llamaba Lucifer, se llamaba Luzbella. Y mientras él era Luzbel, ¿verdad? Pues, te dice en el libro de Ezequiel que sus contrataciones de él fueron tantas contrataciones, ¿verdad? Como ahora, ¿verdad? Que cantantes los llaman por aquí, los llaman por allá y de repente, ¿verdad? Como que allá, como que en la mente empieza a salir algo, ¿verdad? Wow, que como me llaman, ¿verdad? Que como, ay, que yo aquí, como me aclaman aquí y allá y empieza a ver, pues, empieza a suceder algo. Entonces podemos ver que Rubén, pues, no fue la excepción. Vemos que Rubén, por ser el principal, por ser el vigor de su padre, por ser el que siempre estaba allí adelante, al frente, y que siempre su padre estuviera, ¿verdad? Llamándolo para todo, como contando para todo, como que de repente, ¿verdad? Él no solo vio el poder que su padre le daba, la gran confianza que su padre le dio, le delegó, sino que también empezó a ver, ¿verdad? La concubina de su padre, que la concubina de su padre estaba bien chula, que estaba bien linda y ya sabemos cómo fue que se despertó eso, ¿verdad? En Rubén de llegar hasta desear la esposa, la concubina de su padre que se llamaba Bila. Entonces, la demasiada confianza de parte de Jacob, ¿verdad? Quizás Jacob tenía que ser un poco más vigilante, ¿verdad? Tenía que ser un poco más vigilante y poner pues un poco más de atención, ¿no cree usted, verdad? Que de repente pues Rubén estaba allí, ¿verdad? Sí, va, cerrándole el ojito, va, estaba así, va. Ay, hermano, yo cierro los dos, pero de repente Rubén, ¿verdad? Estaba así, va. ¿Cómo? Estaba así, ¿verdad? Cerrándole el ojito a Vila en vez en cuando. Cuando Vila iba a lavar la ropa, va, allá al río, y de repente Vila pasaba cerca de Rubén, va, yo me río, pero no es para reírse, va. Yo me río porque yo quiero cerrar un ojo y abrir el otro, ay, no me funciona, va. Ay, hermanos, mira, hermanos, que yo no tengo malicia, hermanos. Ve que yo no tengo malicia nunca mira, hermano, yo no he sido una mujer coqueta, le digo, no he sido una mujer coqueta, no, mira, no puedo ni cerrar un ojo, cierro los dos, pero la cosa es, hermano, es que, ¿verdad? Cuando Billy iba a lavar allá al río, va, pasaba ahí cerca de Rubén, va, y Rubén le cerraba así el ojito, va, así, le levantaba la ceja, no puedo ni levantar una ceja, yo levanto las dos, ay, Rubén estaba así, va. Estaba así, va, y ya después ya no le cerraba el ojito ni le levantaba las cejitas, sino que ya le tiraba besitos. Ay, Vila, te ves chula, Vila. Y como Jacob pasaba bien ocupado con las cabras, las ovejas, hermanos, allá sudando la gota gorda, va.
Ya quizás Jacob ya ni besito va, ni siquiera así tirados a Bila va, ¿verdad? Quizás ya Jacob ni besitos tirados así a Bila, ya ni el ojito le cerraba a Jacob, ya ni el ojito, porque pobre Jacob cuando venía a la casa, ya Jacob venía así, ya venía con los ojos cerrados, tan cansado de estar en el campo, hermanos. Trabajo de campo es muy cansado, hermanos. Jacob no pasaba en una computadora como ahora, ¿verdad? Que pasan enfrente de una computadora, pasan allí, ¿verdad? No, Jacob pasaba muy ocupado. Pues ya Jacob, hermano, ya no estaba en esos trotes, va, de andar tirando piropito, va, que te miro unos colochitos allí. ¿Cuántos colochitos en la frente que te vine? Hay unos refranes así, hermanos. Para enamorar, que cuántos colochitos para venir, vine de puente en puente, dijo un refrán. Vine de puente en puente para verte colochitos en la frente. me sé, hermanos, unos refranes por ahí. Otro día vamos a hacer un video sobre refranes, pero así dice un refrán. Vine de puente en puente solo para venirte a ver colochitos en la frente. Entonces, ya Jacob, pues, ya no estaba en esos trotes de andar cerrando el ojito, va, de andar ahí levantando la cejita. Ya Jacob ya no estaba así, va, ya no tiraba besito a Lea, ya nada, va. Y de repente Rubén empieza a cerrar el ojito a Lea, a levantar la cejita, a tirarle besito y todo, y en vez en cuando un piropito, va, de vez en cuando un piropito, va, quizás en vez en cuando, pues Rubén le decía, va, ay, qué guapa se ve doña Bila, uy, qué guapa doña Bila. Entonces, pues, vemos que dice que llegó al grado, va, que Jacob después de la profecía, en Génesis 49, le declara a su hijo y le dice, por cuanto te embeleciste, tú subiste al lecho de tu padre, le dice. Wow, ayer era el Espíritu Santo hablando en boca de Jacob, que ya se llamaba Israel. Ya estaba allí, pues estaba en el acto profetizando ya Jacob. Entonces Rubén perdió la doble porción de la bendición, la primogenitura. Hay personas que dicen, no, los pactos no se rompen, son para siempre. No, que si Dios me dio doble porción, Dios me dio aquí, Dios me dio allá. Pero mira, Rubén pudo haberse agarrado de ahí y haber dicho, no, yo haga lo que haga, ¿verdad? Él pensó que porque se acostó con Bila, que era esposa de su padre, él siempre iba a ser el primogénito, el de la doble porción, el de las dobles bendiciones por ser primogénito. Pero él se llevó una gran sorpresa cuando ya Jacob está entregando, ¿verdad?, sus tenis, van, ya cuando Jacob está por irse, y da la profecía, ¿verdad? Entonces los padres son los que tienen. Dios a los padres les ha delegado. A los padres, usted que es papá, usted que es mamá, a usted es a quien Dios le ha delegado para bendición de sus hijos. No esté esperando que venga don fulano de no sé dónde y la doña fulana de no sé dónde a ponerle mano a sus hijos. No, es usted como padre, como madre, que Dios le ha puesto de autoridad. Ay, que si no viene fulanito a orar por mi hijo, si no viene sultanito a orar por mi hijo, mi hija, ay, mi hija no puede ser bendecido, no puede ser bendecida. No, mis hermanos, hay que, yo le digo a mis hermanos que hay que leer palabra de Dios para darnos cuenta, mis hermanos. Mire, Dios le delegó a Jacob el bendecir sus hijos, y en esa bendición, en Génesis 49, vemos que Rubén queda sin primogenitura, y esa primogenitura es traspasada a José. Sí, mis hermanos, porque dice allí, Jacob dice que
que Rubén cometió vileza, que el acto que hizo Rubén dice que fue vileza. Así de que, mira, hermanos, es un pasaje de la Biblia bien, cuando tú lees Génesis 35:22 y después lees 49, tú en ningún momento encuentras allí que la palabra culpa al diablo. Que ese incesto, tú ves que la palabra ni se menciona al diablo, ni se menciona a los demonios, ni se menciona atadura. Y cuando Jacob le da la profecía a Rubén, Jacob responsabiliza a Rubén. Jacob no le echa la culpa ahí a ningún demonio, a Satanás, no le echa la culpa a Bila, sino que responsabiliza a Rubén. Sí, mis hermanos, por eso le dije que estos temas son temas, como te digo, son, y los estoy trayendo porque me han pedido ciertos temas. Por eso yo he venido a hablar aquí, ¿verdad? Sobre esto con la palabra de Dios. Entonces, usted ve que Jacob, por medio de la palabra en Génesis 49, responsabiliza a Rubén. Nunca le echa la culpa al diablo, que el diablo te vino a cucar. O sea, el diablo te vino pues a provocar, que los demonios, que... No, mis hermanos. Ese es bien claro, la palabra es bien clara y es bien transparente. Y Jacob responsabilizó a Rubén y perdió. Rubén perdió la doble porción por la vileza, dice, porque pues era el principal en todo que más quería. Pero él se fue más allá tomando a la mujer de su padre. Y no por eso pues Jacob también, ¿verdad?, lo desterró de decirle, vete de la familia, ¿verdad? Hubo un patriarca, un hijo de Jacob, que más adelante pues se separa de la familia, y ese fue Judá. Y en el tiempo que él se separa del rebaño, que él se separa de Jacob, de toda la familia, vemos que a Judá no le fue bien. Después Judá con el tiempo regresa donde su padre y donde sus hermanos, pero regresa con otra historia. Y que dice allí que antes que Rubén se acostara con Bila, dice que Jacob sentó su tienda más allá de Migdol. Ahí te lo leí en Génesis 34, verso, ahorita le digo. Génesis 34, verso 21, donde dice que puso su tienda más allá de Migdal Edar. Eso quiere decir más allá de la torre del rebaño. O sea que ya este es otro tema, ¿verdad? Que salirse del redil del Señor, salirse de la palabra del Señor, pues las consecuencias son graves. Por eso seguimos, ¿verdad?, en las consecuencias del descuido, de la negligencia, porque Jacob era el jefe, era el cabeza. Rubén no era la cabeza. Rubén estaba en ensayo, pero Rubén estando en ensayo, estando pues practicando para cuando faltara su padre, no, pues él cometió vileza y él traspasó a autoridad, y a Dios no le agrada eso. Que si Dios Padre ha delegado una autoridad sobre un pastor, sobre un evangelista, sobre un siervo, ¿verdad? No quiere decir que la persona va a abusar de esa autoridad y va a abusar de Dios, porque eso fue lo que hizo Rubén y eso fue lo que hizo Satanás también. Traspasar la autoridad de Dios. Y muchos en la iglesia, en especial los pastores, les gusta que los respeten y los vean como grandes autoridades. Les gusta mucho eso.
Y incluso ellos se llaman cabezas, pero la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Pero el hecho de que alguien sea pastor, que tenga una posición de autoridad, no quiere decir que va a venir a traspasar el código de Dios, que va a traspasar la palabra de Dios y que va a abusar de esa autoridad y confianza que Dios le ha dado y va a cometer cosas que no debe de hacer, porque tarde que temprano la factura llegará. Tarde que temprano la demanda de Dios llegará. Llegará porque llegará. Como le llegó a Rubén. Rubén creía que la factura no le llegaría. Rubén pensó que porque su padre en el momento se quedó callado, como Dios, como el Señor, que el Señor si guarda silencio, es por misericordia, para alcanzar aquella vida, pero no es porque a Dios le agrada que abusen de la autoridad que un día Él delegó. Entonces vemos el caso de Jacob, ¿verdad? Que en Génesis 49, cuando él le da la profecía, le entrega la profecía a todos sus hijos, allí vemos que también, ¿verdad? Le pasa allí la facturita a Simeón y Leví, porque mataron al rey Amor y mataron al príncipe Siquén. Amén, mi pastores Luis Francis Menchú, amén. Así es, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Así es, sea bueno o sea malo, todo tiene consecuencias. Así es. Por eso, pues, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no estamos fuera también, ¿verdad? No somos, mire que ya me empezó a picar la cabeza, no somos... Ay, hermanos, no somos la excepción, tampoco que Dios nos ayude a todos, le digo, hermanos, porque Dios es grande en su infinita misericordia. Dios siempre quiere guardarnos, quiere, ¿verdad? Usted ve que Dios no retiene a Rubén, ¿verdad? No le dice, Rubén, no lo hagas, ¿verdad? No hagas, no deseas la mujer de tu padre, no la violes, ¿verdad? No te acuestes con ella. Vemos que Dios ni siquiera le envía un ángel, ¿verdad, Rubén? Porque Rubén era consciente. Rubén estaba bien consciente de lo que él estaba haciendo en ese momento. Y pues a Rubén le pasó como Esaú, ¿verdad? Que dice la Biblia que pues Esaú lloró amargamente, dice. Que Saúl lloró amargamente cuando se dio cuenta pues que había perdido los derechos de la primogenitura y había perdido la bendición de la primogenitura y había sido transferida, dice, había sido transferida a Jacob. Y luego mire, hermanos, que eso repercute, ¿verdad?, en los hijos de Jacob. Jacob vuelve a ver que eso no solo sucedió con Esaú y él, sino que se repite también, hermanos, lo mismo se dio entre sus hijos. Wow, hermanos, yo le digo que la vida de Jacob es una vida llena. Ya voy ahorita. Vemos, hermanos, que la vida de Jacob es una vida, que tuvo muchos retos él, de mucho trabajo, hermanos, pero a la final, pues, Dios le concedió, ¿verdad? Días de paz, tanto trabajo que ese hombre llevó, hermanos, y tantas tragedias, tantas cosas que ese hombre vivió, hermanos, pero Dios fue fiel y Dios, pues, a la postre, ¿verdad? Vemos que Jacob tiene una muerte gloriosa. Yo no conozco su vida, ¿verdad? De repente usted ha tenido mucho trabajo en su vida. De repente usted ha sufrido mucho, ¿verdad? Yo no sé qué cosas usted ha podido pasar en su vida, pero le digo de que si usted entrega todo su corazón a Dios Todopoderoso, aunque sus días pasados quizás han sido días tristes, días grises, días de mucho llanto, dolor, pero si usted le entrega su corazón al Dios Todopoderoso, así como Jacob, que Dios, ¿verdad?, le dio una muerte gloriosa, una muerte pues que él no murió en tragedia ni despedazado, Dios le guardará a usted también y bendecirá a su familia. Entonces, mis hermanos, hasta aquí he llegado.
Vamos a ver otro día, hermanos, otro tema. Que Dios bendiga, mis hermanos. Podríamos seguir en este tema. Vamos a ver, hermanos. Dios bendiga a los pastores Francis Menchú, a mi hermana Roxana Tica, a mi hermana Yancy Climaco, mi hermana Angie Alfaro. Dios me les bendiga a todos. Nos vamos a ver otro día, mis hermanos. Y bueno, hermanos, que esta pequeña reflexión, ¿verdad? Es una reflexión, nos ayude, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y ese es el propósito, que la palabra de Dios, pues, ¿verdad, hermanos? Nos edifique. Gracias por llevarme sus oraciones como yo lo llevo a ustedes. Si están pasando una dolencia, ¿verdad? Están pasando un momento, ¿verdad? Que quizás usted no se encuentra bien de salud, pues no se canse de orar, no se canse, que su fe, no se apague su fe. Y pues pídale al Señor en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, mis hermanos, nos vemos hasta la próxima y que tengan un feliz día.